Sí, Soy Raquel, de recepción. dime, guapa. Acaba de llegar una chica y dice que tiene una entrevista. Ah, sí, dile que voy enseguida. Perfecto. Oye, Raquel, ¿cuándo aceptarás que te invite a una copa una noche de estas? Un día de estos. Venga, hasta luego. Frígida. ¿Por qué coño no pondrán la foto? Hola. Buenos días. Bien. Para no andarnos por las ramas, tu currículum no está mal. Formación cualificada, experiencia. ¿Por qué no has puesto tu foto? Para el trabajo que debo realizar no veo la necesidad. Pues en tu caso, con esos ojazos sumaría puntos. ¿Estado civil? ¿Hijos? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, queremos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad. Sería eso un inconveniente. Francamente, con los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG. Así que, casada, hijos. En el currículum tiene todo lo que necesitas saber. Con el paro que hay y lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. Sin embargo, siento debilidad por las cosas hacéis las duras. Si pones un poquito de tu parte, podría no tener en cuenta esta actitud. Perdón. Oye, mira, que en recepción me han dicho que ya te han avisado, pero tienes ahí una chica que viene por una entrevista. Veo que ya conoces a la consultora que va a hacer que levantemos el vuelo otra vez. Apenas nos hemos presentado. Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella, no sea que te vaya a echar. Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gustan. Con la de paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿cuánto hace que no actualizas tu currículum? Muy bien, vimos ya este video. Podríamos decir que esta persona que estaba realizando esta entrevista, que iba a realizar esta entrevista, este supervisor, ya sea encargado o gerente que iba a realizar esta entrevista, se le fue la mano, se pasó. Lo catalogarían como un fresco en este país o en esta ciudad. Pero por mucho, ¿eh? Y vimos en la parte inicial que lo primero que hizo fue cuestionar el currículum. No tiene foto. No tiene foto, porque para él es sumamente importante el físico de la persona. Exactamente, que el currículum tuviese la foto. Ya para hacer la idea de que si la persona iba a ser de buena presencia, a quien iba a entrevistar, o si no iba a tener buena presencia, la persona que iba a entrevistar. ¿Qué pasa? ¿Por qué es recomendable o ya no es un requisito absoluto que se tenga el currículum en la foto? Aide, ¿qué piensas? Así es. Ya, mira, en los países desarrollados hace muchos años, por ejemplo, podemos tomar como referencia Estados Unidos, Europa, España. La verdad que no es un requisito, sino que no se debe colocar la foto en el currículum.
porque se entiende que cuando una empresa exige que se envíe una foto es porque va a evaluar rasgos físicos de la persona antes de conocer sus competencias y sus, vamos a decir, condiciones laborales. El perfil no determina, la foto no determina que una persona tenga el perfil para un puesto. Entonces, aquí como ustedes ven y aquí conectamos con programas anteriores donde ya nosotros hemos venido hablando el tema de la discriminación laboral. Al momento de que un entrevistador exige que se coloque la foto en el currículum, va a empezar a hacer un proceso prejuiciado. Porque a lo mejor, y es lo más probable, ya hay una idea concebida de lo que se espera de la posición. Nosotros siempre decimos, cuando estamos en el área de recursos humanos, cuando vemos esas publicaciones de empleo que dicen buena presencia, a veces yo, de manera sarcástica, le he preguntado a muchos empresarios que si la empresa es un centro de lavado de vehículos con chicas, si es vamos a decir, un centro de atención al sexo masculino. Ese tipo de negocio, yo puedo entender que se exija lo que se llama buena presencia. Ahora bien, un contador, buena presencia. Un gerente de recursos humanos, un asistente, un analista, buena presencia. O sea, ¿qué es lo que se busca con esto? Ahí se entra en todos los temas que hemos venido tratando anteriormente, donde tiene la candidata el pelo rizo. Wow. El famoso pelo rizo que tanto ha dado de qué hablar en ese país. Eso ha sido un escándalo en nuestro país. Ah, no, mira, en la foto tiene pelo rizo. No quiero esa candidata. Yo no uso esos pajones, yo he escuchado, yo no uso esos pajones aquí en mi trabajo. Señores, a mí me gusta ser realista, ¿verdad? Y uno tiende a irse siempre por ciertos, vamos a decir, formaciones que tenemos. Hay una parte que tiene que ver con lo que es el código de vestimenta de una empresa, el código de imagen de una empresa, pero no confundamos. Una cosa es que la empresa limite o oriente el uso, por ejemplo, de un vestuario. Una empresa es una entidad formal, entonces es muy válido que la empresa diga, por ejemplo, aquí no se permiten jeans rotos, las hembras no pueden venir con blusas de tiros, los vestidos deben estar sobre la rodilla, encima de la rodilla me refiero. Todo eso corresponde a un código de vestimenta que es muy válido. Yo particularmente entiendo que es válido porque si una empresa trabaja de cara al cliente y es algo formal, entiendo que de la misma forma debe verse sus colaboradores. Lo ideal es que las empresas utilicen uniformes para colaboradores, o sea, las que quieren mantener ese código de vestimenta. Y de no tener un uniforme para todo, pues entonces acuden a lo que es a escribir y orientar a los colaboradores sobre el tipo de prenda que debe usar. Y esta parte es válido. ¿Por qué? Porque es para todos, no es una discriminación. Ahora bien, cuando nos vamos al físico de la persona, que si debe ser pelo negro, pelo rubio, que si debe ser alta o baja, o si gordita, o si flaquita, o sea, no estamos yendo a elementos que en realidad no aportan a un perfil de puesto. No determinan la capacidad de una persona. Ni le quita tampoco. Ni le quita, por supuesto. Y es ahí donde el entrevistador debe manejarse con mucho cuidado y debemos empezar a romper esos paradigmas. Debemos escuchar qué es lo que debe buscar el entrevistador. ¿Qué debe ver realmente el entrevistador en un proceso de reclutamiento? ¿Verdad? La preparación, por ejemplo. La calidad de las respuestas de la pregunta que se le hacen al candidato,
medir las competencias que ese candidato tiene, conocer si el candidato conoce, valga la redundancia, la parte técnica del puesto, si tiene los conocimientos para ejercer el puesto, la parte de la conducta, esa parte es muy importante, yo la considero muy importante, Claro que Miguel, sí, no sé qué tú claro que crees. sí. La experiencia que haya tenido, validar la experiencia que ha tenido. Si dice que ha tenido 10 años realizando una labor técnica, validar que ha tenido esa experiencia y que de verdad puede desempeñarse de una manera muy eficaz y muy eficiente realizando esas tareas. Es decir, que todos esos puntos son sumamente importantes. No su color de piel, no el tipo de pelo, no su color de pelo. En algunos casos que si usa barba, que si no usa barba. Que se exageran ahora. Sí, hay de todo, Ay, Dios hay mío, de esta todo, moda. de todo y para todo. A lo que somos generación X, a lo que somos generación X nos cuesta un poco. Señores, es entendible, por eso digo que aquí es bueno siempre hablar con la realidad, porque, o sea, uno mismo que ya venimos de unas generaciones más conservadoras, a veces nos cuesta y tenemos que trabajarnos, eliminar esos paradigmas, porque nosotros venimos de una formación prejuiciada. Nosotros venimos de una formación, o sea, en mis años de inicio, en los años, no voy a decir ese dato, ¿para qué? Pero hace unos buenos años, realmente el uso de una barba era un componente para descartar un candidato. En algunas empresas que yo llegué a trabajar. No, o sea, ese no, porque usa un barba. vendedor tenía que ir a una entrevista bien afeitado. Esa era la primera imagen que uno medía cuando empezaba el proceso de reclutamiento. Y era así. Pero ¿qué pasa? Que los tiempos van cambiando y las sociedades se van modernizando. Porque una barba me va a decir a mí si el candidato puede hacer un buen trabajo o no lo puede hacer. La barba no lo va a definir. Yo sí creo que he tenido que trabajar ese rompimiento de paradigmas. Yo sí creo que exageran un poco ahora, la verdad, porque una cosa es que se dejen la barba un poco, ¿verdad? Como se está usando ahora de moda, pero otra cosa es como que nunca vayan al barbero ni se le den una formita, porque eso se nota, parece como un descuido. Sí, ya ahí eso es higiene Entonces, personal. Ya eso es higiene personal. Higiene personal. Exactamente. Pero la higiene personal sí es importante Por en supuesto. todo lugar donde estemos. Sí. Y sobre todo eso no tiene que ver que si el pelo rizo puede ser pelo rizo higiénico, limpio. Claro. Pelo, barba también higiénica, cuidada, limpia, etcétera. Y como vivimos en esta sociedad y vemos las personas y vemos los jóvenes, he visto, por ejemplo, ahora que es algo muy común entre los jóvenes, que las jóvenes usan un mechón de un color particular. Y son colores que no son convencionales, un color morado, un color verde, un color rojo, un color que llama la atención. Y quizás, y eso no significa que no puedan ser personas que tengan sus habilidades, que tengan sus competencias o que puedan cumplir con un perfil. Sin embargo, pueden ser de prejuicio ante una persona que está entrevistando y no tiene claro de que eso no tiene nada que ver con lo que son las habilidades y las competencias que esa persona posee, o quizás con una experiencia de trabajo valiosa también que esa persona ha tenido y puede aportar a la institución en la cual tiene potencial para ingresar. Sí, en el video vimos también algunas conductas de parte de la persona que entrevista que no fueron muy prudentes, no fueron a las más apropiadas. Se salió de lo profesional. Se salió de lo profesional. En esta ciudad, en este país, hay muchas personas, muchos empresarios o muchos encargados que nunca han sido orientados en cómo realizar un proceso de entrevista, que nunca han sido orientados, que nunca han sido entrenados, que de manera muy empírica dicen, sí, yo voy a realizar esa entrevista, pero no tienen en claro qué están buscando, qué es lo que quieren y qué cosas tampoco no serían aceptables porque serían contraproducentes para el desempeño y en la posición que ocuparían. Sí, un consejo en ese sentido que podemos dar, y es algo que
lo hemos utilizado y realmente es una buena práctica. Como gestión humana es que está, vamos a decir, mejor formado en lo que son los procesos de reclutamiento y lo que son las entrevistas laborales. Siempre les sugiero a las personas en gestión humana que le elabore cierta guía de entrevista al entrevistador, o sea, a la persona que le va a acompañar en el proceso de reclutamiento. Muchas veces acompaña el dueño de la empresa cuando son MIPYMES, otras veces le acompaña el gerente del área en cuestión donde está la vacante, otras veces les acompaña un supervisor. Ahora bien, es importante que desde gestión humana haya como una especie de inducción hacia ese entrevistador que va a hacer el proceso, para que entienda cómo debe focalizar su entrevista, cuáles son los aspectos que debe medir en la entrevista. Porque ¿qué sucede con frecuencia? Lo cual es un grave error. Bueno, aquí explico algo medio rapidito. Sí. ¿Qué es lo que yo considero el modelo ideal? Lo primero es que recursos humanos no puede ser el responsable del proceso completo de reclutamiento y selección. Recursos humanos busca candidatos, depura currículums, hace evaluaciones de competencias psicométricas, busca referencias laborales, hace toda la parte, vamos a decir, de preparación de una terna de candidatos para que ya un representante del área donde existe la vacante sea quien evalúe la parte técnica. Ya gestión humana se encargó en su proceso previo de conocer la parte persona de ese candidato. Y esto es muy bueno aclararlo porque con frecuencia nosotros encontramos entrevistadores que vienen, para ponerle un ejemplo, hay una vacante de encargado de almacén, por ejemplo. Pertenece ya sea al área de operaciones de una empresa o se reporta al área de finanzas en otra, etcétera, no importa. Se elige un gerente del área para que entreviste. Esa entrevista del gerente del área, independientemente que quiera conocer algunos aspectos generales del candidato, debe basarse en el conocimiento que el candidato tiene para ejercer el puesto. Debe hacerle preguntas propias. Si es un encargado de almacén, ¿qué conoce de organización de almacenes? De qué tipo de mercancía ha guardado anteriormente, cómo maneja los inventarios, si utiliza métodos tecnológicos para el control del inventario, qué tipo de inventario maneja. Todo ese tipo de preguntas es lo que debe circunscribir la parte de la entrevista técnica. Porque esa parte no la maneja recursos humanos. Esa parte la maneja el dueño de la vacante. Recursos humanos maneja la parte ya de las potencialidades del candidato como persona. Obviamente certifica que lo que esa persona dice conocer en el currículum tenga cierto grado de validez, sea real. Nosotros llegamos hasta ese punto, a validar ciertas informaciones, pero no tenemos las herramientas para decidir si el candidato tiene el conocimiento técnico para desarrollar el puesto. Entonces, es muy importante que nosotros enfoquemos a ese entrevistador hacia los temas que tiene que tratar. Es un desperdicio cuando uno tiene que entrevistar con una persona que empieza a hacer preguntas. Entonces, tú tienes 23 años. No sé si te ha pasado eso, Miguel. Tú tienes 23 años. ¿Y con quién tú vives? Y tu madre, y tu papá que se dedica, o sea, empieza a hacer una serie de preguntas que realmente no van a aportar nada a lo que él está buscando como dueño de la vacante. No le va a aportar nada a ese puesto. Así es. Entonces, es muy importante que orientemos al entrevistador sobre lo que a él le corresponde. Exactamente. Y evitar esas preguntas, así como se vieron en el video, sobre, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? Ese a mí tipo me encantó la respuesta de la señora, porque la señora le decía, ¿y en qué eso le va a influenciar
para el puesto. Exactamente. Y señores, ustedes vieron en ese video, y es una realidad, Miguel. No hacer un elogio a los ojos de la candidata. Sí, que lo tenía muy bonitos, pero sí. Realmente en ese momento ese no es el rol profesional del entrevistador. Algo que no debemos dejar pasar por alto, y señores, es muy común todavía en nuestro país. Dimos un pasito de avance. Pero todavía es increíble que hay sesgo con relación, hay prejuicio con relación a que si la mujer es soltera o es casada, para usted darle un empleo. ¿Qué tiempo tiene que se casó? Ay, nada más tiene 1 año y medio, 2 años, pero es probable que entonces vaya a salir embarazada y eso me va a traer problemas. ¿Ustedes creen que es posible que en pleno siglo XXI nosotros estemos teniendo en cuenta ese tipo de elementos? Sí. ¿Quién dice que una mujer casada con hijos va a tener menos rendimiento que una que es soltera sin hijos? ¿En dónde es que está escrito eso? Exacto. El propósito de ese proceso de selección, de entrevistas, de evaluaciones y escoger la persona, es escoger la persona más idónea en base a los requerimientos, a las capacidades. Exacto, de la posición, en base a sus capacidades, a sus habilidades, a sus conocimientos. Y será mucho mejor a largo plazo, a corto plazo, que simplemente escoger una persona solo porque su apariencia física sea A o sea B. Es decir, que es sumamente importante. Si usted si a usted le ha tocado ese rol, si tiene ese rol actualmente y nunca ha sido orientado o entrenado en ese rol, pida ayuda. Pida ayuda a su departamento de gestión humana. Si todavía su institución o empresa no tiene un departamento de gestión humana, entonces siéntase libre, en total libertad de acudir a una institución fuera que provea ayuda en los procesos de contratación, de reclutamiento y selección, y que le ayude a obtener el mejor personal para la posición que usted está buscando. Eso es muy importante, porque fíjense ustedes que cuando esos procesos no se hacen de una manera profesional y con los elementos y las herramientas necesarias para identificar lo que es un candidato idóneo, ¿qué es lo que sucede? Que eventualmente la persona no va a cumplir con el rol que se le ha otorgado, no va a poder desempeñar de manera eficiente sus funciones. Entonces, ahí viene la parte que fue que recursos humanos, la persona que me buscaron no dio, porque ese es el término, que él no dio para el puesto. La persona puede ser que sea buenísima y que tenga otras condiciones, pero no necesariamente para este puesto. Pero fue que quien debió medir la capacidad en función a los requerimientos del puesto no lo hizo. Entonces no le busquemos la culpa donde no está. O sea, reflexionemos sobre lo que debemos mejorar. Entonces, dejando a un lado los prejuicios y orientándonos hacia lo verdaderamente importante en un proceso de reclutamiento, que es la capacidad. Por eso también es muy importante que haya un perfil definido. Siempre lo decimos en nuestros programas. Gestión humana debe trabajar con cada área los perfiles de la posición. ¿Cuál es el objetivo de esa posición? ¿Qué se busca? ¿Cuáles son los conocimientos que esa persona debe tener? ¿Cuál es la parte académica que la persona debe tener para ese puesto específicamente? ¿Y cuáles son las competencias a nivel de persona que yo debo medir en el momento de realizar un proceso de reclutamiento? Necesito que sea una persona con mucha iniciativa, necesito que sea una persona muy orientada al cliente, muy orientada al servicio. Sí. Esas son competencias que hay que medirlas, pero que hay que clasificarlas. Porque, bueno, este tema es de nunca acabar, Miguel, porque entonces también encontramos que a un puesto de trabajo le ponen 10 y 12 competencias que no van acorde al puesto. O sea, nosotros tenemos que ser realistas en función del tipo de trabajo que la persona va a desempeñar, para que ni busquemos una persona que deje de tener, vamos a decir, el interés por el puesto, porque buscamos una persona sobrecalificada, pero que tampoco nos quede por debajo. Las competencias van acorde a los resultados esperados. Entonces, si una persona no va a trabajar en servicio al cliente, por ejemplo, empresas que tienen clientes externos, usted debe saber en qué grado usted va a medir ese servicio al cliente. Porque no es lo mismo un representante que está
8 horas al día de cara a un cliente externo, que por ejemplo un analista de contabilidad que debe tener una orientación al servicio porque tiene clientes internos, pero no es en la misma medida. Entonces debemos definir bien cuáles son esas competencias que me van a garantizar que la selección que yo haga sea la correcta. Entonces, por eso es que es tan importante centrar nuestras entrevistas en las capacidades del candidato, no en el físico, no en el pelo, no en lo que la gente llama bonito o feo, buena apariencia o mala apariencia, que no la conozco todavía. O sea, ya esos son términos que, señores, han pasado a la historia. Debemos montarnos en el caballo del modernismo y manejarnos en cuanto a las tendencias, porque esos prejuicios a veces nos dejan pasar talentos buenísimos, se pasan de lado, porque quizás nos centramos en lo que no es importante al momento de la selección. Así es, así es. Así que tome en cuenta estas orientaciones y mantenga los procesos de manera muy profesional en las entrevistas.